Buongiorno. Buenos días, bienvenidos a este encuentro del título Derechos, Deberes, Europa 1979-2019. Parece extraño en un día como hoy que vayamos a afrontar temas de largos periodos de reflexión, pero como hemos visto en nuestros días del meeting, para nosotros la reflexión, la apertura de la razón, la capacidad de mirar la realidad en profundidad es aquella que puede resolver los problemas concretos en un modo constructivo para nuestro país y para el mundo entero. Y aquí hoy afrontamos uno de los temas que es tradicional en el meeting, pero que es todavía más importante incluso desde un punto discutido, porque es un punto muy discutido a nivel político, que es el tema de Europa. Nosotros hemos tenido aquí tantas veces presidentes de la Comisión, presidentes del Parlamento Europeo, estará también en esta sesión con Sassoli en el sábado, exponentes de diversos e importantes políticos europeos, y hoy 1979-2019 mira algo a la cual no se ha pensado demasiado, no hemos reflexionado demasiado, no ha habido argumentos y debates muy generales. Son 40 años del Parlamento Europeo y esto es el derecho de pensar que si tenemos que estar en Europa, la gente, el pueblo, debe leer a sus representantes y estos representantes tienen y deben determinar la Europa y la suerte de la Europa, al menos paritariamente a los estados. El 79 es una época en la cual la democracia, la decisión de los pueblos era importante antes del 79. Lo cual sucede que es que la Europa, los últimos líderes políticos, no solo se confirmó, sino que ha ido una transición pacífica del este europeo a la caída del comunismo. Aunque estos también eran líderes importantes para el meeting. Nosotros tuvimos aquí hace unos años después a la Wałęsa, que era la presidenta de Polonia, y ahí leíamos los poderes sin poder, que era Václav Havel, el primer presidente de la Checoslovaquia, que hoy es una muestra de una exposición del meeting. Entonces sucede que en esos años la democracia se difunde incluso a los países del este. Y muchísimos países del este entraron en la Unión Europea. Pero algo se interpuso. Fueron hacia adelante, pero esto fue incluso a más, a la Unión Monetaria. Pero poco a poco, en vez de crecer este nivel de pasión democrática, la idea de Europa, primera se tiró la reforma de la introducción de la Constitución Europea en Holanda y Francia, y por lo tanto se hizo una Constitución Europea, se limitó a un tratado. En el curso de los años esto empezó a entrar en crisis, la idea de la Europa. Y, por ejemplo, un país fundamental como Inglaterra ha votado que se quieren ir, el Brexit. Pero incluso los países que han querido quedarse dentro, ha pasado que ahí ha habido un enfriamiento. Pensemos en todo el debate de los últimos años en Italia sobre la necesidad o la utilidad de estar en Europa, de usar el euro, etcétera, etcétera. Que todavía es un punto de discusión, hasta el punto de que incluso el punto importante de mayoría, ahora que acaba de caer el gobierno, que todavía se está cargando para hacer corrientes,
ha votado contra la nueva presidente de la Comisión Europea, que sustituye a Juncker. Por lo tanto, hay una desafección, incluso debida al hecho de que al nivel de Europa, no es que este peso del Parlamento Europeo y la gente, por lo tanto, ha crecido. No, no, no. De hecho, hemos tenido la Europa de los Estados. Por lo tanto, estamos aquí para pensar en términos generales y profundos sobre estos temas, derecho y deberes de esta historia, ¿no? Derechos, el derecho a tener un parlamento que represente a la gente, que represente los cuerpos intermedios hasta aquellos que han ido ahora en crisis en estos años y que haga sentir a la gente cerca a los políticos. Pero también hay deberes. Porque el deber tiene que estar seguido también, tiene que seguirse. Y en esto estamos en crisis, porque estamos siguiendo las grandes crisis que suceden en Europa sobre la inmigración, sobre la política exterior, sobre la política económica. Estamos verdaderamente convencidos de que el Parlamento Europeo electo, con más poder, que decidiera la línea, sería aceptado, sería un deber. Y no habría necesidad de distinciones. Y pongo estas palabras porque son derechos y deberes, porque lo usó el presidente Violante, y ahora tiene una importancia crucial, porque hemos visto en el debate entre el profesor Constantino Expósito y Luciano Violante, de que por los deberes que tenemos que ser aceptados no basta. Hace falta no falta hasta las reglas, hace falta un interés, una pasión, como decir, no se puede aceptar las reglas que están compartidas del Estado si la pasión es menor, si la responsabilidad es menor, la participación. Si no hay algo como ha pasado después de los primeros años, después de la guerra, como hemos escuchado aquí en los años pasados en la exposición sobre la Europa, el apasionadísimo discurso de Gasperi, que decía, si no hacemos la Europa, hacemos por lo menos en Italia, es una ocasión perfecta para la vuelta a la unidad que la Europa tuvo en la época medieval. Y por lo tanto este tema de derechos y deberes, de donde nacen los deberes, de donde nacen los derechos, la democracia es la aceptación de las reglas. Y en este curso parece que hay algo fundamental, y aunque también, por algo que mira la crisis italiana, que no pensamos que un gobierno pueda nacer sin ser preciso respecto a la perspectiva de Europa. Aquello que acepta y aquello que tendrá que pedir de cambiar. Desde este punto de vista tenemos un interlocutor de primer nivel, sobre todo su excelencia, nuestro señor Paul Richard Gallagher, secretario de los reportes de las relaciones con la Santa Sede, con los estados de la Santa Sede. Después, Enzo Moavero Milanesi, que es el ministro de los Asuntos Exteriores de la Cooperativa Internacional y que le hemos inventado, y es un gran invitado y le agradecemos por haber venido en un día como este. Y después, en Recoleta, del el presidente Ricoletta, presidente del Instituto Jacques Delors, que es un invitado de honor para este meeting y para esta ocasión. Introducirá el encuentro Nicola Renzi, secretario de Estado de los Asuntos Exteriores y de los Asuntos Políticos y de la Justicia, República de San Marino, al que le doy la palabra. Gracias. Estoy muy agradecido de poder estar aquí presente, o una vez más, a representar a la República de San Marino a esta importante cita. Estoy muy agradecido con sentimientos de viva y sincera amistad al presidente de la Fundación Meeting, Emilia Guarnieri, por haber sostenido obstinadamente la relación entre el Meeting y la República de San Marino. Estoy muy agradecido por la oportunidad de poder exponer delante de este gran público
algunos rasgos del contexto europeo y la República de San Marino. El aspecto estimulante es que el título de la elección del Parlamento Europeo del sufragio universal, el valor portante de la Europa, de la revalorización de los lugares comunes. ¿Qué identidad colectiva de fondo propia de los países del viejo continente tiene el derecho del sentido comunitario? No es cierto que ahora mismo, en este tiempo, vamos a recorrer unas etapas del percurso de la Europa Unida, que los padres fundadores han sabido mantener fieles a su espíritu de agregación entre pueblos y cultura. Considero una cuestión institucional como una posición como la mía, como la República de San Marino, con una mayor integración europea, reconocer los pasajes intervenidos desde la idea del concepto de la identidad europea, que no puede surgir de esa identidad. La Europa ha conseguido generar un elemento de identidad en el paradigma simbólico de la ciudad de Lanza, aunque ahora mismo está en discusión. El punto sobre el individuo y su ciudadanía, que no es en cuanto persona, sino como protagonista del mundo económico, como por ejemplo el trabajador de la libre circulación, se ha juntado en los decenios precedentes sobre la ciudadanía europea. La comunidad y unión subentra a la comunidad mercado. La Europa de los ciudadanos engloba y resume aquella de los mercantes, y la Comunidad Económica Europea renace en la Comunidad Europea. Hay que reconocer el papel fundamental de la Humanitas, que ha conseguido reactivar y construir constantemente la identidad cultural en cuanto a forma de vida asociada. La humanidad es el telos europeo, la filosofía jurídica es la lengua de la europea de lo jurídico. Y por tanto, con su proporción universalística y no excluyente, ha expresado enseguida y todavía hoy desde un gran puente entre dos bloques culturales, entre el occidental y lo oriental. En tal contexto, quiero llamar al valor de la ética pública, de los principios jurídicos que se pongan a la base de la reunión política y particularmente el acercamiento democrático, y pongo de relieve los derechos fundamentales y culturales que son parte integrante de sus fundadores. La democracia, la representativa, es un valor vinculado a la idea misma de Europa. Las mismas raíces democráticas profundizan en lo que se llama la vieja Europa, y la democraticidad interna es condición imprescindible para ingresar en la Unión. La unificación en un único sujeto político democrático de países necesariamente democráticos representa, por tanto, una buena garantía de paz y respeto de derechos humanos, en cuyo ámbito ciertamente está incluida la comprensión de las peculiaridades de cada uno de los estados. Entre los objetivos fundamentales de la política exterior de San Marino, en primer plano se plantea a día de hoy, como ya desde hace algunos años, el acuerdo de asociación con la Unión Europea. Con la Unión Europea, por un lado, y por otro lado, los diferentes pactos de Andorra y Mónaco y República de San Marino. Lo que he citado es un unicum, y esto me emociona, un paso único en la historia de integración europea que hoy incluye a estos tres países, siempre integrados en la historia y cultura de la tradición europea, aunque no hayan formado parte del proyecto unitario. Me gusta reclamar al intento de unificación de la República de San Marino usando la expresión de nuestro pontífice, que reclama, y cito, la sensación de que se encuentre en acto una vinculación entre instituciones ciudadanas y la institución europea y percibidas con las diferentes sensibilidades que constituyen la Unión. Afirmar la centralidad del hombre ha sostenido el Papa Francisco significa también encontrar un espíritu de familia en el que cada uno contribuye libremente según sus propias capacidades y dotes a la construcción de la casa común. Y es justamente con este espíritu que la República quiere hacer su parte en la construcción de la casa común europea. Si bien en la construcción de una fase en la que se
dan cabida a diferentes fases para la construcción del Parlamento Europeo y la Comisión en las elecciones del pasado mayo, considero con gran placer la construcción de una buena relación entre la Unión Europea y la República de San Marino por la negociación que se ha llevado adelante desde 2015 y que mantiene alta la prioridad de la mayor integración de los estados, de otros estados en el mercado común europeo. Para San Marino es prioritaria la mayor integración en el tejido económico y social, además del cultural, ya dado por descontado. A ese respecto, en el último periodo, la República ha llevado adelante una gran labor, dedicándose con gran esfuerzo a exigencias de lo que tiene que ver con un pequeño Estado y condiciones de homogeneidad en un mercado como es el común de la Unión Europea. El crecimiento de esta idea del mercado comunitario, en ciertas políticas horizontales, como está previsto en el mercado de asociación, queda como el principal desafío contemporáneo de la República de San Marino. El principal objetivo de obtener las mejores condiciones de integración con la Unión Europea por medio de un cuadro normativo claro y preciso. Se busca al mismo tiempo reservar las peculiaridades culturales y sociales de la República del Titán, que representa un importante personaje de democracia y ciudadanía. La República de San Marino desea concluir ya la negociación en la primera mitad del 2020 y dentro de este mismo año, como mínimo, habiendo definido con la Comisión Europea las principales cláusulas de salvaguardia para su propia especificidad. Es nuestro interés particular de que a la República se le abran las puertas del mercado único europeo de sus 4 libertades fundamentales, con la salvaguardia que tengan en cuenta nuestras pequeñas peculiaridades de pequeño Estado. Deseamos, por ejemplo, que también para nuestro país valga el principio de la libre circulación, del libre establecimiento de personas. Es decir, que los ciudadanos samarineses puedan circular y establecerse libremente en la Unión Europea y que las personas de la Unión Europea puedan establecerse en nuestro territorio dentro de un sistema de cuotas bien definido que haga sostenible tal principio. Es una valoración esta que tiene en cuenta la historia particular de inmigración y migraciones de la República de San Marino. Bastaría simplemente observar que una tercera parte de los samarineses vive en el extranjero y después de la Segunda Guerra Mundial la República ha hospedado dentro de sí más de 800.000 refugiados que escapaban de la guerra hacia la República de San Marino. Hoy nos espera la fase más evolutiva del acuerdo con las instituciones europeas. Y en esta parte en la que parece que la Unión Europea parece que tenga que ser reconstruida y renovada, la República de San Marino ofrece un testimonio, es testigo de una clara voluntad de construcción para reclamar y reafirmar los valores de derechos y deberes contextualmente de la democracia representativa en el respeto de las peculiaridades, presentándose hoy a Europa con un perfil político e institucional particularmente evolucionado y en línea con los perfiles internacionales. La República se enorgullece hoy de las mejores whitelists en transparencia y confianza y contraste a todo aquello que sale de la legalidad y mina los fundamentos de la sociedad. Por esto estamos convencidos de que en ayuda con los demás países que nos ayudan en el reconocimiento de las especificidades estatuales de nuestro recorrido de la Europa podría enriquecerse aún más por la contribución de un país como es la República de San Marino, antigua República de San Marino, que se enorgullece de una larga historia de democracia y libertad, planteándose hoy como un modelo grande de democracia viviente, de polis viviente. Muchas gracias a todos, gracias por escuchado esta tarde. Le doy la palabra al señor Gallagher. Señor ministro, señor secretario de Estado, Nicolò Renzi, presidente electo y profesor Vittadini, queridos amigos. Estos son mis primeros momentos en un mitin de Rimini, de Comunión y Liberación. Debo decir que honestamente he venido conmovido del gran público que vemos participando en esta reunión. Espero poder ofrecer alguna reflexión que merezca vuestra atención.
El tema está propuesto de alguna manera para recentrar el debate sobre la Europa. Tantas veces relanzado para la reivindicación de los derechos de los personajes sociales, el concepto mismo del deber percibido de una manera hostil de la mentalidad moderna. Lo decía el Papa Francisco en el Parlamento Europeo cuando decía: el concepto de derecho no parece nunca más asociado a aquello de tan esencial y complementario del deber. Así que se acaba por afirmar el derecho de cada uno sin tener en cuenta de que todo esto está ligado a un contexto social en el cual sus derechos y sus deberes están conectados con aquellos de los demás y al bien común de la sociedad misma. Fin de la citación. Ahora bien, si observamos el proyecto europeo y su historia, en el que después del conflicto de la Segunda Guerra Mundial, nace principalmente como una comunidad de deberes. Lo hace entender claramente De Gasperi, de cómo hace 2 años hemos recordado el 65 aniversario de su muerte en una conferencia en Bruselas en 1948. De Gasperi notaba que preservar la libertad y para eso hace falta salvar la paz, y que todo sea democrático, todo debe apuntar a razones mismas sobre su existencia hacia la paz. Sucede, proseguía él, que por lo tanto tiene que haber una subsidiariedad de las razones de sentimiento, de la libertad y la justicia. En el fondo, la Europa está unida con un espíritu heroico de libertad y de sacrificio que ha llevado siempre a decisiones de las grandes olas de la historia. Este es el objetivo primario de todos. En estas breves frases de Gasperi habla de cómo edificar la planificación europea, las razones de la libertad, de la promoción de la justicia y la búsqueda de la paz. En su centro está el bien, el deber de la subsidiariedad, premisa indispensable para conseguir relacionarse bien, porque sin ella la otra siempre quedará de alguna manera un poco extraño, será concurrente y algo que tener que luchar e intentar dominar. La superfacción y los empeños serán visidos como deberes fundamentales que habría evitado representarse de las premisas que habían llevado a la guerra mundial. Gasperi habla todavía de se observa que habla todavía de una subsidiariedad preciosa, especialmente en nuestro tiempo, altamente sentimental, donde todavía las cuestiones más delicadas se tratan de un modo efervescente, para suscitar emociones más que para elaborar reflexiones. En tiempos recientes ha sucedido un movimiento hacia la solidaridad del sentimiento, en la cual en vez de estar conjunta a la subsidiariedad de la razón, y esto es un problema, porque para De Gasperi esto era una premisa indispensable, el proyecto europeo pudiera crecer y elevarse. La subsidiariedad nunca es un propósito, está hecha por gestos y puntos concretos que nos acercan al prójimo, independientemente de la condición en la que se encuentra. Esta no se basa sobre la compulsión y la pulsión que el otro suscita, sino la objetividad de la común naturaleza humana. En términos cristianos, diríamos que se basa sobre la conciencia de ser parte de un único cuerpo, por el cual si un miembro sufre, todos sufren. Y por esto, esta es la característica de la razonabilidad que entre sus deberes y derechos está, porque el deber objetivo de la solidaridad con el prójimo corresponde con también los derechos y tan objetivos de cada persona humana. De donde viene, por ejemplo, a faltar la objetividad. Este sistema de derechos pierde y por eso en los últimos años ha ido cayendo, mientras que la interpretación de ciertos derechos ha sido previsiblemente algo que se ha ido modificando. Y por eso concluye unos nuevos derechos, no en contraposición con ellos.
creando las premisas para aquello que el Papa define la moderna colonización ideológica. Este proceso de derechos conectados a la progresiva exclusión entre problemas religiosos de la realidad social. El racismo malsano que contrapone a Dios más que consistir una positiva interacción por la distinción de los ámbitos. Por lo tanto, no nos rebelemos tanto, afirmaba Juan Pablo II, el tentativo de dar un rostro a la Europa. En particular, la alma cristiana fundando el derecho de los pueblos que se componen sin estar en el tronco de la linfa del cristianismo. Uno de los momentos dramáticos de este proceso de fragmentación de la existencia, según se enseñaba los enseñantes de nuestro tiempo, marcado de la solitud, de la soledad y el individualismo, continúa Juan Pablo II, la Europa ha conocido en estos años el grave fenómeno de la crisis familiar y del venir a menos la misma concepción de la familia. El nacer de algunos nazistas, de los problemas religiosos, del racismo, que cierra dentro de nosotros mismos, el egocentrismo y por lo tanto una conciencia espasmódica por los propios intereses y leyes. Son palabras que todavía son proféticas, aunque sean dichas hace mucho tiempo. La conciencia del sentido del deber y los de los derechos han debilitado el corazón mismo de la política europea. En este desequilibrio que podríamos definir de las promesas teóricas, han llenado el continente de los problemas económicos, como por ejemplo ha sido el euro o el gobierno británico, que ha puesto en discusión la cohesión del entero proyecto europeo, de la cuestión migratoria, que ha hecho emerger las notables fracturas que hay entre los estados de la Unión Europea. No ya por hablar de los problemas de la identidad religiosa y cultural en un continente cada vez más descristianizado. El avance de los populismos y que han puesto en evidencia los problemas que ya estaban desde hace mucho tiempo, nacidos por el ideal de una Europa unida y los pueblos que la contienen. A esta crisis se suma la creciente emotividad de las elecciones políticas, de hecho, por lo general, privadas de una visión de fondo, empeñadas en un tipo de navegación a vista, más que en un proyecto a largo plazo que afronte los problemas buscando soluciones que duren. Son varias crisis las que he citado. Yo me voy a parar sobre la migratoria, que considero que su constante capacidad de encender las ánimas, alimentando contraposiciones ideológicas que mantienen claramente la complejidad del problema. Creo que resulta a todos evidente cómo no se puede afrontar eficazmente una verdadera posición, una clara visión política en todos los niveles. Pero, ¿cómo se puede tener tal visión sin una perspectiva cultural que permite afrontar el amplio espectro de problemas que tenemos? ¿Cómo evitar el pararse en modos reactivos sobre estas cuestiones? ¿Cómo evitar que un grave problema humano y que transforme solo en una diatriba de confines? Como sucede que no existen los límites simplemente de contraponer de un lado en los derechos de los inmigrantes con el de los ciudadanos. ¿Cómo evitar que los inmigrantes continúen a ser víctimas de los traficantes y que los ciudadanos, especialmente de países como Italia, están en primera línea, perciben un grave sentido de inseguridad en frente a un problema que, no obstante, es difícil todavía, sin embargo, no está afrontado? Si hay un aspecto que sorprende en el contacto con el Papa Francisco, es su profunda humanidad.
Él ve en el otro esencialmente, primariamente, una persona. Todas las otras características de esas personas se quedan de alguna manera en segundo plano. Se comprende entonces por qué él ha insistido tanto, hablando de Europa, en la centralidad de la persona como antídoto principal al intento de cosificar y categorizar a los demás. Es el primero y quizá más gran contribución que el cristianismo puede dar a la Europa de hoy, y que afirma el Papa, y recordar que esta no es una recogida de nombres, sino de una serie de personas, por tanto de dignidad trascendente, o de una innata capacidad de distinguir del bien del mal, de la inscrita en el corazón, esa brújula inscrita en el corazón del universo creado. Y las personas no tienen nombres, tienen rostros que describen su identidad más íntima y profunda, su ser, relación con el infinito de Dios. Nace tu nombre de aquello que mirabas, como recita el sugestivo título de este meeting. Por otro, de una poesía de Karol Wojtyla, el nombre y el rostro salen de la relación con Dios que nos hace personas. Y por lo tanto es el origen de la idea de enseñar como De Gasperi la figura y la responsabilidad de la persona humana con su fermento de fraternidad evangélica, con su voluntad y de justicia, ayudada por una experiencia iluminadora, pero añade el Papa Francisco que es que el otro, ante todo, es una persona. Significa valorizar aquello que nos une a él. Las personas se unen a otras y nos hace ser comunidad. Y la comunidad es una palabra perdida en Europa, sobre todo porque el proyecto europeo surge con la idea de dar vida a una comunidad de pueblos que acepta vincularse con deberes recíprocos. Por tanto, volviendo a las delicadas cuestiones migratorias, se requiere descubrir los deberes más que los derechos que están en juego. Ante todo, el deber más obvio, el de la solidaridad humana hacia las personas que tienen necesidad en el sufrimiento y están en peligro. Es un deber que antes de referirse a los estados y gobiernos se refiere a cada uno de nosotros. Es el ABC de la caridad cristiana. He tenido hambre y me disteis de comer. Tuve sed y me disteis de beber. Era forastero y me habéis alojado. Estaba desnudo y me habéis vestido. Estaba enfermo y me habéis visitado. Estaba encarcelado y habéis venido a verme. Los deberes de ayudar al prójimo en cuanto persona es un deber fundamental, pero no es el único. Tiene que ponerse en equilibrio con otros deberes igualmente importantes que permiten a los estados ofrecer oportunidades de integración a los inmigrantes y seguridad a los propios ciudadanos. En ese sentido, el Santo Padre, que ante todo desea el bien de las personas, ha dicho: no podemos privilegiar un deber sobre otro. Hace falta la virtud de la prudencia, que es la virtud del gobernante. Un pueblo que puede acoger, pero no tiene posibilidad de integrar, mejor que no acoja, puesto que no se puede pensar que el fenómeno migratorio sea un proceso indiscriminado y sin reglas, ha subrayado el Papa Francisco. Por tanto, hay un deber de solidaridad de los estados y esto, como ha reclamado antes, un principio clave de la existencia de la Unión Europea. No se puede, por tanto, pensar que las cuestiones pueden interesar solo a los países que tienen frontera. No es para mí ni para la Santa Sede ofrecer soluciones prácticas desde este punto de vista, puesto que es una cuestión interna. No obstante, no se puede no revelar el desequilibrio actualmente presente que hace falta corregir, porque en las recaídas de ese desequilibrio, porque las caídas de ese desequilibrio son evidentes. Y por último, hace falta declarar que hay un deber de los propios inmigrantes, que es el de familiarizarse con la tierra a la que uno ha llegado, aprender el idioma, conocer y adoptar las tradiciones culturales y religiosas,
para no caer en guetos que aíslen de las condiciones del lugar donde uno ha llegado. Una solución cómoda, que no da tregua ni al que acoge ni al que es acogido, como la crónica nos ha llevado a ver cómo muchas veces la solución tiene poco recorrido y tapa los problemas en lugar de resolverlos. El deber de los inmigrantes de integrarse es una gran oportunidad para ellos, ante todo, porque les inserta en un nuevo contexto social al que han llegado y les libera de los problemas de los que han huido en su propia patria y que a menudo se vuelven a presentar en las tierras de llegada si se quedan dentro de sus propias comunidades nacionales y se aíslan. Y al mismo tiempo es una oportunidad para quien acoge, que puede redescubrir y revalorar y eficazmente comunicar su propia tradición cultural y su propia identidad popular. Eliminando toda pretensión. La parola a Enrico. Doy la palabra a Enrico Letta. En el último semestre, en la universidad en la que trabajo, hemos invitado a un profesor asiático que ha venido a hacer una lección sobre cómo desde allí ven Europa. Y hablando a nuestros estudiantes, ha presentado su paradoja de las 3 P's. Y desde aquí que quiero partir de mi reflexión esta tarde, en esta reflexión tan única. Ya hemos escuchado palabras que son fuertes, importantes, que nos dicen qué quiere decir Europa hoy y cuál es el desafío diferente con respecto a la Europa de ayer. Entonces este profesor, que venía de lejos, de Oriente, decía: vosotros sois increíbles, vosotros europeos, porque estáis viviendo la paradoja de las 3 P. La primera P, la P de la paz. Nunca se ha dado entre vosotros europeos un tiempo de paz tan extraordinario, duradero y largo como el que vivís en este momento dentro de la Unión Europea. Habéis alcanzado la paz tal y como siempre la habéis soñado. Resultado único y extraordinario. La segunda P, habéis alcanzado el punto máximo de prosperidad que nunca hayáis soñado alcanzar. La Unión Europea, sus ciudadanos, sus sociedades y países nunca se han demostrado tan prósperos como a día de hoy. Y al mismo tiempo habéis alcanzado el mayor nivel de una tercera P, que es el pesimismo. Y más allá de la sonrisa que esta contradicción nos puede hacer surgir, su provocación es verdadera. Nosotros estamos dentro de nuestras sociedades en un clima de profundo pesimismo, en el momento en el que hemos alcanzado los mayores niveles de paz y prosperidad. Y yo creo que nuestra reflexión sobre el futuro de Europa tenga que empezar justamente por aquí. Por tanto, me ha hecho reflexionar mucho y comparto en gran medida lo que dice Giorgio Vittadini con su tradicional atención y profundidad. Ha marcado bien el cuadro de referencia de nuestra reflexión. Estamos a favor de Europa, a favor de la integración, pero somos conscientes de que en estos años algo se ha roto en la relación que une a día de hoy entre Europa y los pueblos que engloba. Y se ha roto en el momento en el que hemos alcanzado la mayor paz y prosperidad posibles. Y así pues, la reflexión más importante que tenemos que hacer después es sobre el futuro. ¿Por qué esto ha sucedido? La paz y la prosperidad deben impulsarnos a una Europa más fuerte, más integrada y más en sintonía con las aspiraciones de sus ciudadanos. ¿Cuál es la clave, a mi entender, para ser capaces de superar la dificultad de hoy?
Yo creo que la clave se encuentre en el título de nuestro encuentro y en el fondo en el número 40 que está a nuestras espaldas. 40º meeting, 40 años. La fecha 1979 del que hablaba Giorgio al principio, que nos ha puesto como referencia el sentido del tiempo que ha pasado desde que Europa ha empezado. Hace 70 años. La elección directa del Parlamento Europeo y la fatiga, el cansancio de este último tiempo, con un elemento al que quiero hacer referencia inmediatamente, muy importante, desde que fue elegido Giorgio el Parlamento Europeo. Estamos hablando de 1979. Desde ese momento la participación electoral de los ciudadanos ha caído cada vez más. Cada 5 años veíamos una participación cada vez más baja. Desde el inicial 60% de participación electoral en 1979 hasta alcanzar el peor resultado visto nunca en 2014, cuando votaron poco más del 40% de los llamados al voto. Cada vez iba bajando progresivamente. Las elecciones de mayo, independientemente de cómo uno las juzgue y juzgue el resultado, han dado una señal muy importante. Se han demostrado elecciones que han visto la participación popular de repente ir más allá del 50%, de poco más del 40% al 50%, y pasa en poco tiempo. Y esto es un signo inesperado de ganas de estar, ganas de participar, y también del hecho de que los ciudadanos empiezan a entender que allí se decide, se toman decisiones importantes, y tanto los que quieren más Europa como los que quieren menos, allí tienen que presenciar, hacerse presentes y allí discutir. Por tanto, es por eso que un encuentro como el que estamos llevando a cabo esta tarde, algo tan importante, porque si esto es verdad, tenemos que sacar consecuencias y dar pasos adelante en nuestra reflexión. La democracia, que hoy está puesta tan en discusión, ¿cuántos ciudadanos de nuestras democracias europeas empiezan a pensar que en el fondo este Putin, este Erdogan, bueno, tampoco es que estén tan mal? Porque, bueno, sí, es verdad, tienen menos derechos, menos democracia, pero por lo menos deciden, toman soluciones. Y yo prefiero soluciones que no muchos discursos, no mucha cháchara. Y muchas veces nosotros sentimos esto en muchos países europeos, signo de una dificultad de la democracia y del concepto mismo de democracia. Por tanto, esta clave, ¿cuál es? A mi entender, la clave es considerar el hecho de que nosotros hoy no podemos apostar en el futuro de Europa partiendo solo de las razones que nos han impulsado a construir el recorrido de integración de hace 70 años. Y tampoco podemos partir de las razones que hace 40 años llevaron a la elección directa del Parlamento Europeo y 10 años después, como decía Giorgio, a la reunificación del continente entre este y oeste. Porque el mundo ha cambiado en estos últimos 10 años con una intensidad que nadie había previsto y con una intensidad que nos está llevando a cambiar los puntos de referencia de cada uno de nosotros, independientemente de lo que hagamos. Me ha resultado muy agradable escuchar al profesor Gallagher por lo que ha dicho y también por las citas que nos ha traído del Papa Bergoglio. Pero parto justamente de lo que ha dicho el Papa, este Papa Francisco. Pensad en el cambio que ha traído el Papa Francisco a la organización de la Iglesia a nivel global. Estábamos acostumbrados a una Iglesia sustancialmente italocéntrica, eurocéntrica. Una Iglesia que el Papa Francisco ha revolucionado, aunque solo fuera empezando desde ese primer punto de vista. La Iglesia es global. Los cardenales que él nombra son casi siempre cardenales que vienen de lejos, de otros continentes. Papa Francisco interpreta así él, el primero, ese sentido de Iglesia global que se encuentra en un sentido global con una organización que hace discutir,
que a veces incluso asusta. Muchos de aquellos que estaban acostumbrados a cómo siempre se había hecho la Iglesia en nuestros países, Italia, Francia, España, países de siempre. Y esto no cambia solo para la Iglesia, cambia para todas las actividades que llevamos a cabo. Yo, desde que he dejado la política y he empezado a trabajar en la universidad, esto hace 5 años, he visto en estos 5 años un cambio impresionante. Al principio pensaba que iba a trabajar sobre todo con estudiantes y universidades de países europeos. Y si miro la agenda en los últimos 5 años, la mayor parte de las cosas que he hecho para mi universidad son con países asiáticos, africanos y americanos. Sobre todo asiáticos. El mundo que cambia y que nos lleva a que nuestros individuales países europeos cada vez sean más pequeños en este mundo que ha cambiado así, de repente, de forma imprevista. Y si es así, y este cambio es lo que en este año 2019 nos ha de repente hecho ver el futuro del mundo en una tenaza nueva, y esta nueva tenaza, y lo digo así, en este día en el que hablaremos tanto de G7, en Francia alojado por el presidente francés, el G20 japonés, pero la gran verdad es que estamos yéndonos a un G2. Y este G2 en este año 2019 se ha hecho cada vez más evidente que son las dos grandes potencias del mundo que en este momento se están convirtiendo en los dos grandes líderes y dos polos en torno a todo rueda. Evidentemente Estados Unidos por un lado y China por el otro. Las guerras comerciales y no solo han mostrado un mundo en el que nosotros, individuales, países europeos, si estamos cada uno por su lado, es que si hubiera 28 Brexit y si venciera la tesis de que en nuestra casa, en nuestra Francia o en Alemania o en Suecia se soñara un Brexit para cada uno de estos países, aunque cada uno fuera por su lado, seríamos todos tan absolutamente pequeños que no seríamos capaces ni siquiera de ser interlocutores de Estados Unidos por un lado y de China por el otro. ¿Por qué no se escuchan? ¿Y por qué están obligados a tratar con nosotros incluso en las cosas más complicadas? Porque formamos una unidad. Y nuestro conjunto es una fuerza y una dimensión y capacidad, sobre todo, de liderazgo, leadership única. Pensad en la gran cuestión ambiental, del medio ambiente, que ante todo es una cuestión en la que el Papa Francisco ha sido el primero, antes que Greta. Al principio ha llamado mucho la atención de mucha gente, como primera palabra del Papa que venía de fin del mundo. El Papa Francisco ha dicho con la Laudato Si. Ese es el tema principal. La naturaleza, la tierra, la defensa de nuestra tierra. Y todo esto sabemos muy bien que Europa tiene un liderazgo único, conferencia de país. El liderazgo europeo ha sido tal porque Europa estaba unida, incluso cuando Trump ha sacado a Estados Unidos de estos acuerdos, el resto de países del mundo se han quedado porque la Unión Europea se ha quedado allí y su liderazgo era fundamental. Del ambiente. He citado este tema del ambiente, del medio ambiente, porque hoy hay dos grandes cuestiones nuevas. Sobre la gran Europa se juega la capacidad de hablar frente a los ciudadanos y nacer un nuevo deseo de ser europeos en el mundo. Este gran tema del medio ambiente, que desde siempre en el meeting ha sido protagonista. Y el segundo tema que quiero tocar en la última parte de mi intervención es la gran cuestión que nos está haciendo hacernos preguntas a todos y nos cansa bastante, porque nos cansa pensar en la cualidad de la pregunta, de la misma pregunta, la esencia. Yo lo sintetizo en la cuestión, la palabra humanística de lo tecnológico, que es la gran cuestión del futuro. Yo pienso que las guerras serán guerras que se desarrollarán en las fronteras o sobre los pozos de petróleo. Y todos los temas y argumentos son sobre los temas del pasado. Las guerras del futuro serán sobre todo sobre el control y el utilizo de los datos personales. Aquello que estamos viviendo hoy es una tecnología
permisiva, que nos da una gran oportunidad, pero que todos tienen la percepción de que nos desafía a todos. La cuestión de los datos personales, por ejemplo, de la privacidad, de la protección de los datos personales, la cuestión de la inteligencia artificial. Lo digo en una jornada muy triste porque esta noche ha muerto un gran italiano que había estado en el Estado italiano y había dejado el signo sobre la cuestión de la protección de los datos personales. El italiano que había trabajado en nuestro país, un país líder en el campo de la protección de los datos personales, tanto hasta ser el garante europeo de la protección de los datos personales. Giovanni Buttarelli, que ha desaparecido esta noche, y quiero dedicar esta intervención y esta reflexión aquí. Giovanni Buttarelli, al que va mi pensamiento. Padre de aquella reflexión sobre el rol del leadership que Europa tiene que tener sobre la cuestión del humanismo tecnológico. Ahora termino haciendo, si me permitís, un poquito el procedimiento de nuestro encuentro, que os pido participar, a una reflexión muy sencilla que quiero hacer con vosotros. Si hubiera venido aquí, como tantas veces he hecho en el pasado, al hablar de estos temas hace 7 años, cuando estaba aquí con vosotros, os hubiera preguntado de reflexionar sobre el tema de la nacionalidad del teléfono que tenéis en vuestra mano. Probablemente un tercio de la sala, a mi pregunta, habría dicho que tenía un teléfono europeo y habría levantado la mano. Porque hace 6, 7 años, 10 años, Nokia, marca finlandesa, era líder del mercado. Muchos teníamos un Nokia. Hoy, si yo os preguntara, ¿quién de vosotros, como yo, tiene un teléfono americano? Como Apple. ¿Quién tenga un iPod como yo, que levante la mano? Bueno, un iPhone. Pero si yo os preguntara quien tenga un teléfono coreano, un Samsung, ¿cuántas manos se levantan? Un montón de manos. Pero si os digo que un teléfono chino, un Huawei, tantas manos se levantan. ¿Y quién tiene un teléfono europeo? ¿Cuántas manos se levantan? Un aplauso por las manos que se han levantado, porque tienen un valor extraordinario, extraordinarios testigos. Yo, ¿por qué os digo esto de participar en este breve experimento? Por un motivo muy sencillo. El teléfono no es aquello lo que era hace 10 años, no es un electrodoméstico como tantos tenemos en nuestra casa, que ya sea el aire acondicionado, ya sea algo para cocinar. No, es otra cosa. Os digo, pensar en esto. El teléfono es nuestra segunda identidad. Aquí dentro está nuestra identidad puesta en un pequeño chip. Aquí dentro está todo de cada uno de nosotros, de cada uno de vosotros. Si uno entra aquí dentro, sabe cómo yo voy en coche, si yo llevo el coche bien, soy virtuoso, si conduzco bien. Aquí están todos los sitios a los que he ido, todos los números de teléfono con los que yo he hablado. Entrando aquí, se entra en mi identidad. En la historia del hombre no ha habido nunca un lugar fuera del cuerpo de la persona que contuviera la identidad de la persona. Esta reflexión realmente la estamos haciendo ahora, hoy. Hace 10 años no lo habríamos hecho. Hoy existe una segunda identidad que está fuera de mi cuerpo. Y en unos cuantos años será una tercera identidad, que es la inteligencia artificial. La máquina que hará las cosas en nuestro lugar. ¿Quién la controlará? ¿Por qué he citado este tema de la segunda identidad? Porque nuestro sistema jurídico europeo es un sistema jurídico que nos garantice la intrusión sobre nuestro cuerpo, sobre nuestra edad, contra nuestra identidad contenida en nuestro cuerpo, pero no garantiza mínimamente
nada sobre la intrusión en nuestra segunda identidad. Por lo tanto, lo que está aquí dentro soy yo, como cada uno de vosotros, y las guerras del futuro serán para controlar estos datos. Quien controle estos datos podrá imponer sus productos en los mercados. Quien controle estos datos podrá hacer las campañas electorales. Quien controle estos datos podrá rescatar países, personas, organizaciones. ¿Cuáles son las defensas que existen para estos datos? Porque si no pueden chantajearnos. Y esto tiene que ver con Europa y con el futuro de Europa. Porque al final, en el mundo, esta reflexión que estoy haciendo aquí con vosotros, empieza a ser unas reflexiones fundamentales. Pero, ¿quién está dando respuesta a esto? Pero, ¿quién quiere dar respuesta sobre todo? Hay 3 filosofías distintas en el mundo sobre este tema. Por un lado, están los americanos. ¿Qué piensan los americanos? Hay muchos americanos preocupados, como estamos nosotros, claro, y quieren respuestas que protegen a su persona. Pero en general el sistema americano está dando respuesta que protege sobre todo los gigantes de la tecnología, de la industria high-tech americana, más que a las personas. La impresión que los Estados Unidos dan es que para nosotros es fundamental la competitividad de nuestras grandes empresas de Silicon Valley. Porque están amenazadas por los chinos, amenazadas por otros, por la Comunidad Europea. Entonces, tenemos que ayudarlos para que no haya bastonazos a nuestras ruedas, para que no haya problemas con la privacy y los datos personales. Si pensamos bien, la filosofía por la cual los gigantes y la competitividad vence sobre todo, es para nosotros, y para lo que significa para mí, fundamentalmente contraria a la idea de que yo tengo de la protección de la persona, porque prima, antes del beneficio de esas empresas, debe estar la protección de los derechos de las personas, y esta es la segunda identidad de la persona. Por lo tanto, debería estar primero la defensa de esta segunda identidad y después lo demás. Pero en los Estados Unidos esta regla no está, y tampoco quieren afrontar este problema global de otra manera. A mí no me parece que esta idea sea compatible con nuestra concepción de la persona. En China, ¿cuál es la idea que en China está llevando las riendas? No es esta, es esta otra, de la idea de que a través de los datos personales se controla la sociedad. Se controla la sociedad en el sentido de que preventivamente se evita que cualquier persona pueda tener un comportamiento irrespetuoso. Por ejemplo, pensar en la cuestión del reconocimiento facial, que es una cuestión preocupante por todos los errores que esto puede significar, y la capacidad de la reflexión en China sobre estos temas está dando muchos problemas, sobre todo en el uso de la segunda identidad, de los datos personales para... Yo entiendo el control social, pero no es mi filosofía, no es nuestra filosofía, porque para cada uno de nosotros, si hay una ruptura de las reglas, tiene que ser castigado, pero no puede ser preventivamente el ingreso dentro de nuestra identidad. A mí eso me da miedo ver. Había una película que se llama Minority Report, alguno la habrá visto, que contaba exactamente esto. En mi cabeza yo veía esta película y pensaba, serían quizá los nietos de mis nietos los que vivirán esto, pero nunca pensé que yo estaría de frente a este problema. ¿Por qué nosotros, europeos, sin embargo, tenemos una misión en el mundo y una forma de relacionarse distinta con este problema? Porque la defensa de los valores para nosotros quiere decir que primero va la persona antes que el beneficio de la empresa, y la persona antes que la intrusión del Estado para ir al control de los datos personales, para jugar con estos temas. Nuestra capacidad. La capacidad de nosotros europeos de hacer crecer esta reflexión, de ser líderes en el mundo como lo somos sobre el defensa del medio ambiente, como lo somos sobre otros temas, la pena de muerte, las grandes cuestiones ligadas a la independencia de la justicia, el welfare,
que el hecho que si tú estás mal, el bienestar, por lo tanto, si tú estás mal en la calle, la ambulancia no te pide la carta de crédito, la tarjeta de crédito para llevarte a salvarte, no. Esta es la idea de Europa. Y esta es la reflexión que he hecho sobre el humanismo tecnológico. La Europa es la institución europea. El Parlamento Europeo, del que hablaba Giorgio Vittadini antes, es el único gran parlamento que está afrontando la cuestión de cómo regular esta nueva vivencia de las nuevas tecnologías que no queremos quitar, porque la tecnología nos da un progreso, pero que podamos gestionarlo bien, el sentido de la protección de la persona, porque para nosotros los europeos la persona va antes de todo. Es decir, en conclusión, con todo el amor y admiración y el afecto que yo tengo por el pueblo americano y por el pueblo chino, por la cultura americana y por el pueblo chino, pero si el mundo de hoy y de mañana es un mundo dividido en dos, entre ser americanos o chinos, y obviamente nosotros sabemos muy bien las alianzas que tenemos, el sistema que tenemos, pero si Europa fuera una Europa de 28 Brexits, yo pienso que al final cada uno de los países europeos por sí solos habría simplemente que tener que elegir mañana si ser una colonia americana o ser una colonia china. Y yo querría, y este es el espíritu de lo que hace 40 años del meeting, que nuestros hijos pudieran crecer con la idea de ser italianos y europeos y no tener que elegir ser una colonia americana o una colonia china. Gracias. La parola al ministro. Doy la palabra al ministro Moavero Milanesi. El tema de hoy es muy estimulante, pero para retomar las palabras que tú usabas al principio, pero habiendo escuchado el encuentro, tanto el de hoy como el de ayer, después de haber escuchado ayer muchas, quizá demasiadas palabras duras, hoy estoy particularmente contento de estar aquí en el abrazo del meeting, en vuestro abrazo. Estamos hablando... Enzo Moavero Milanesi es ministro de Asuntos Exteriores y Cooperación Internacional de Italia. Hablar de 1979, de este aniversario del meeting y de las primeras elecciones del Parlamento Europeo al sufragio universal, nos hace reflexionar efectivamente sobre la coincidencia importante, una coincidencia estimulante. Tú la resumías ayer, no antes, Giorgio, el valor de la democracia. Y de hecho la decisión de llevar el Parlamento Europeo de asamblea compuesta por delegados de los diferentes estados nacionales a asamblea directamente elegida por los pueblos europeos fue una decisión valiente que años después lleva al cambio del nombre de Asamblea Europea, Parlamento Europeo, y sobre todo al cambio de las funciones, del rol, de las prerrogativas del Parlamento Europeo. Una decisión valiente que llegaba a finales de esos años 70, que quien tiene más años quizás lo haya olvidado, y quien tenga menos quizás, si no lo ha estudiado entre las líneas del libro, no lo sabe. En los años 70, los años 70 se definieron por
quien vivieron Europa en aquellos momentos la etapa del euroesclero, del eurogrito, digamos. Era difícil tomar decisiones y el Consejo, que era el órgano legislativo y deliberativo de los estados, como aún hoy, decidía unánimemente y unánimemente llegaban de 6 a 9 y después a 10 países integrantes. Era cada vez más difícil conseguir una unanimidad ya de 10 y de 11 estados miembros. Fue un gran salto de calidad. Un salto de calidad como el que necesitaríamos hoy para salir de una especie de eurodepresión que nos atenaza en nuestros días. No solo son las primeras elecciones a sufragio universal del Parlamento Europeo, sino también son las primeras elecciones de una asamblea elegida libremente por parte de ciudadanos a nivel internacional. No había precedentes y aún hoy se trata de un caso más único que raro. Pocos años después de 1979, en 1985, se publicó el Acta Única Europea que contiene ese recorrido legislativo que llevaría a llevar a cabo el gran mercado europeo de libre movimiento de los europeos, libertad de estudio y etcétera, que se ha convertido en el acelerador más grande de esa difusión de bienestar, que es una de las grandes conquistas de la construcción europea. Pero ese 1979, y aquí reclamo ulteriormente a la memoria o a los estudios de quien no lo haya vivido, ese 1979 es sustancialmente el momento de salida de uno de los periodos más oscuros de la historia europea, de la segunda posguerra, los así llamados años de plomo. No debemos olvidar esto ni considerarlo banal, porque fueron años de terrorismo nacional, pero con gran conexión, con equilibrios de fuerzas internacionales que han tenido algunos países, entre otros nuestra Italia, momentos objetivamente nefastos. Se sale con optimismo, con un impulso que devuelve la palabra a los ciudadanos a través de esa posibilidad de elecciones de sus representantes, que representa el fenómeno más alto de la democracia. Y tampoco debemos olvidar esto. 1987, 8 años después, se firma el Acto Único Europeo. El Parlamento Europeo pasa de órgano simplemente consultivo a un órgano plenamente legislativo. Antes solo estaba en materias de mercado único y poco a poco en todas las materias. Hoy el Parlamento Europeo, colegislador junto con el Consejo, donde se sientan los ministros de los diferentes Estados miembros, legisla como legislador fundamental en materias esenciales para nuestra cotidianidad: agricultura, industria, economía, medio ambiente, salud. Sustancialmente, casi todo aquello que cualquiera que viva en Europa tiene algo que tiene que ver con cualquiera que viva cotidianamente en Europa. Y hay que recordar que la participación al voto para el Parlamento Europeo es una participación no tan alta como la participación a nivel de elecciones nacionales. Por otro lado, hay que ver que a nivel de media europea hemos sido pocos los que... O sea, se ha aumentado, pero nosotros, italianos, quizás no hemos ayudado mucho. Esto nos ha hecho reflexionar mucho sobre el paradigma entre derechos y deberes, porque allí donde hay un derecho a elegir una asamblea legislativa, existe asimismo un deber a votar para conformarla, y aquí los ciudadanos europeos están distraídos, se distraigan, y con discontinuidad en el último caso para la mayoría de los países se han demostrado crecientemente distraídos, y esto nos ha hecho entender que este cambio, este quiebro fundamental no ha sido
completamente acogida, no ha sido adoptada por nosotros ciudadanos como una ocasión efectiva de ejercitar un control indirecto, pero libremente expreso en las urnas, sobre la libertad de la Unión, sobre la democracia en la Unión Europea. En los medios de comunicación, pero en nuestro lenguaje, que muy a menudo nosotros usamos, más o menos cercanos a la Unión Europea, siempre se declina la Unión Europea, se la declina en tercera persona. La Europa nos podría dar, nos pide, nos ofrece. Nunca se plantea como una parte de nosotros. Y bien, si bien una parte del Parlamento Europeo, cada uno de los ciudadanos de Europa es protagonista, cada uno de los ciudadanos es protagonista de esta forma, y es algo que nosotros no entendemos. Esto es uno de los indicadores más claros de una cierta desafección que es inútil esconder, que sobre todo en los últimos 20 años se ha ido expandiendo en la opinión pública de los Estados europeos en relación con la Unión Europea. Es una desafección progresiva, es una desafección motivada de manera diferente, pero que tiene como común denominador que algo de lo que hasta hace poco antes de 20 años, nadie osaba decir algo negativo, si acaso se hablaba exclusivamente invitando a crecer, a hacer crecer. Y a día de hoy se ve mucho más en negativo. Creo que debemos detenernos sobre las causas de esta desafección. Creo que en nuestra observación de las causas podemos identificar como a menudo esquemáticamente algunos elementos factuales objetivos que después cada uno leemos de forma diferente. El primero que citaría serían los tiempos. Los tiempos de la construcción europea se han demostrado más largos de lo que en un principio se pudiera pensar. Si vamos atrás, 60 años atrás, con la CECA, la Confederación Europea de Carbón y el Acero, si preguntamos dentro de 60 años qué se piensa, por aquel entonces ya se pensaba en los famosos Estados Unidos de Europa, que aún hoy no están. A día de hoy no es y está lejos de ser una entidad federal la Unión Europea. Una desafección por el tiempo también puede ser la desafección de un ciudadano que elige a parlamentarios europeos, diputados al Parlamento Europeo, y acto seguido se da cuenta, sabe, se le explica, se le dice que el Parlamento Europeo no tiene iniciativa legislativa. Bueno, entonces la idea de la representación nace justamente con la idea de poder legislar en los orígenes lejanos de materia tributaria, pero aún en los más recientes en las diferentes materias, y no obstante aún hoy elegimos más de 700 parlamentarios europeos que no tienen poder de iniciativa legislativa, porque esto aún hoy se reserva a la Comisión Europea. Y creo, con toda sinceridad, que esto es una laguna clamorosa. Hay que pensar en dar al Parlamento Europeo, quizá no a cada uno de los parlamentarios en una fase inicial, quizá a grupos parlamentarios, un poder de iniciativa legislativa. Ese monopolio de que las propuestas legislativas europeas solo y exclusivamente se pueden hacer por el organismo Comisión, que es un organismo de dos cabezas, el legislador, ejecutivo y el resto, es como si nosotros nos imagináramos en nuestra Italia que solo hacen ley los decretos. De hecho, cuando esto sucede, que sucede muy a menudo, se indica como una patología del sistema democrático, y lo es. Bien, pues esta patología en Europa es fisiológica. Es lo que hay. El tercer elemento de desafección se crearía por la posición de los diferentes gobiernos. Han empezado algunos gobiernos de manera particular, y no es casualidad, en Gran Bretaña, pero después esta tendencia se ha ido expandiendo. Todo aquello que excesivamente riguroso, no muy popular, no muy agradable, que te cambiaba un poco los parámetros de referencia, se echaba culpa a Europa, culpa de la Unión Europea, culpa de esta tercera entidad, y te quitabas de encima los problemas.
todo lo que era bueno era una gran batalla vencida, una iniciativa tomada y seguida tú por los demás. Y habías llevado a la Unión Europea. Esto en el ciudadano determina una desorientación. La Europa es una madrastra y de vez en cuando hay un líder nacional que, bueno, quizá el mío, que finalmente ha conseguido llevarse algo a casa, hablar mal durante años y años y años de la Unión Europea, como trae gente que te trae rigor y problemas, lleva una desafección. Y después se llegan a las grandes crisis frente a las que nosotros nos encontramos en este momento. La globalización. La globalización, si reflexionáis sobre ello, por primera vez en la historia, particularmente en la historia moderna, desde Cristóbal Colón, que empezó a globalizar con sus carabelas, la globalización es la primera que no ve a los estados europeos y a Europa como protagonista fundamental de la propia globalización. Es una globalización que nos entra a Europa, por el ejemplo de los móviles que todos hemos agitado y que nos hemos todos hecho un rápido examen de conciencia. Bueno, Europa está arrancada de la globalización. La crisis económica y financiera ha flagelado al mundo entero. Pero todos sabemos por los datos económicos que mientras los Estados Unidos de América han vuelto a crecer a ritmos sin sostén, en Europa se va lento y los últimos datos nos muestran retraso nuevamente. No hemos recuperado completamente en algunos países, como por ejemplo nuestro, Italia. Y la asimetría entre estados es enorme y las desigualdades crecidas dentro de los propios estados, y las víctimas son naturalmente los estados más pequeños, los estados más débiles, los niveles más débiles del tejido social. Y esto es pésimo para una Europa que hace de la solidaridad una bandera propia. Las migraciones, por desgracia, las migraciones, que son un gran fenómeno epocal, no nuevo en la historia, han visto a Europa dudosa. Lo digo a quien ha intentado, particularmente en el curso de los últimos 3 o 14 meses, de convencer a otros países a la indispensable necesidad de un mecanismo europeo de gobierno de flujos migratorios que comenzara de distanciar mayores sumas, de dar mayores sumas a los países que tienen mayor crecimiento económico, para las personas que necesitan abandonar el país, y para continuar con la creación con centros de individuación, con aquellos que necesitan asilo, lo más posible cercanos a los lugares de origen, para que no tengan que tocar las manos de los nuevos esclavistas. Pero podríamos decir que a través de que Europa del corredor humano ha continuado una lucha dura con los traficantes de los derechos humanos, a continuar con el tratamiento de todas estas personas que son de esta manera solidarias. Y bien, de todas maneras, España está todavía muy pegada a una regla muy superada que se ocupa solo de los derechos de asilo para quien arriba, poniendo todos los problemas y creando divisiones fenomenológicas de los rigorismos nacionales que triunfan. Queridos amigos y amigas, aquí hablamos de una Europa víctima del egoísmo localista nacional, víctima del egoísmo y víctima del nacionalismo. Podemos rebautizar soberanismo, llevar neologismos, pero da igual. Si es que la Europa, con los nacionalismos, ha hecho la guerra entre sí, entonces es muy grave que no se consiga tener una relación de frente a un potencial enriquecimiento de nuestra sociedad. Una de las plagas de la Europa de hoy es el envejecimiento. Es la Europa de los abuelos, la Europa abuela, de la que habló el Papa Francisco en el Parlamento Europeo de Estrasburgo. Es una Europa vieja
que no se pregunta sobre su capacidad de absorber, en una Europa vieja que no es capaz de afrontar la necesidad de facilitar a las familias, de regular con mecanismos europeos una vuelta de la natalidad en el continente que se llamaba viejo por hacerle un halago, pero ahora es viejo desde el punto de vista anagráfico. Hemos vivido en Europa la crisis tecnológica, el retraso tecnológico. El test de los teléfonos, por ejemplo, nos lo dice. Pero también añadiría una pregunta a los que ya se han puesto por Enrico. ¿Quién de vosotros sabe cuál es la tecnología que gestiona la transmisión de los datos e el uso del teléfono que tenéis en el bolsillo? ¿Quién de vosotros sabe de dónde viene esta tecnología? ¿Quién de vosotros se pregunta si esa penetración en los datos personales que contiene el teléfono móvil que tenemos en nuestro bolsillo no está ya en acto? El control de la tecnología utilizada para la transmisión de los datos es el elemento fundamental en Europa. En estas tecnologías está muy lejana, no es solo la tecnología, sino por el hecho de no solo el objeto, sino la tecnología que permite el servicio de funcionar, el software. Estamos muy lejos porque no tenemos ninguna. Y por otro lado, los de última generación son aquellas por las que se manifiestan más rivalidades más grandes entre las potencias globales. Por lo tanto, es una Europa de retraso tecnológico. Es una Europa que se pregunta sobre la propia seguridad. Seguridad material. De frente a la existencia de guerras en la Europa, vecinos a la Europa, y nuestra sustancial no capacidad de defensa autónoma. La defensa de Europa es garantizada por mecanismos de alianzas, tradicionalmente creados después de la Segunda Guerra Mundial con los Estados Unidos de América. No hay una capacidad autónoma para esto. No hay una eficaz colaboración que garantice en Europa una capacidad de defensa en caso de conflicto, pero tampoco en la prevención del conflicto. Y no hay tampoco de frente a eso, de frente a las amenazas cibernéticas, que son las amenazas que todos nos vemos, que tenemos que afrontar. Hay una criminalidad internacional, terrorismo internacional, que están dentro también de las tecnologías. Ahora esta Europa que se encuentra de frente al desafío de los grandes, pero que también con los elementos de conquista que han sido subrayados, la paz que hemos construido, ese ejemplo único sobre la faz de la Tierra, una extensión de un bienestar social a quien esté en Europa, a todos esos elementos positivos que conviven con nuestros temores y con nuestras lagunas. ¿Cómo queremos afrontarlos? Y aquí yo doy la enésima respuesta, la misma respuesta de los relatores que me han precedido. Yo creo que la respuesta nos llega también desde cómo se enseña la historia. La Europa puede reforzar la unión, encontrando aquel ánimo de trabajar juntos que ha perdido, encontrando esa voluntad de ser solidarios que ha perdido, encontrando esa capacidad de sentarse en torno a las mesas con el objetivo de certificar las divisiones, no, sino encontrar compromisos conjuntos y hacer saltos de calidad reglamentaria, de políticos, de estructura. Por ejemplo, la iniciativa del Parlamento Europeo, que entra como hoy, que hemos visto que no es solo legislativo, y este modo en el que Europa puede progresar. Y si no progresa, atención, porque tenemos que ver la historia. Si Europa no progresa, nosotros sabemos, sobre todo nosotros los italianos, qué ha sucedido a los albores del siglo, en el 1500, en 1600,
cuando Italia era el cuna de las artes, pero la cuna de los banqueros, de la prosperidad, de las grandes dimensiones, uno de los lugares donde mejor se vivía de Europa. Pero de frente al quitar la atención mundial de la economía mundial por el nuevo mundo, Italia, dividida en estados y desunida, se fue a 2 siglos de decadencia. Europa sabe esto. Si sabe puede encontrar un destino análogo. Por eso la respuesta no puede ser más unión, sino sobre bases que se reforman, adecuadas a la capacidad de responder a las expectativas de los ciudadanos. Gracias. Para concluir el encuentro, quiero hacer una última pregunta al señor Gallagher. Él ha hablado del cristianismo de la Europa y yo lo quería preguntar algo que es central en este meeting, como todos los meetings. La importancia de la religión cristiana y la colaboración con otras religiones para la construcción de esta Europa. Porque nosotros siempre hemos pensado que esta positividad, hemos discutido siempre con quien dice que la unión quiere decir pérdida de identidad. Gracias por la pregunta. Puedo decir solamente confirmar que el proyecto europeo sigue en el corazón del Papa, de la Santa Sede, de la Iglesia Católica. Creo que en este momento un poco de crisis, que nosotros entendemos crisis en el sentido del origen griego, es un momento de oportunidad, de cambio, y por lo tanto la religión es una manifestación del espíritu del hombre, de la búsqueda de lo divino. Es una respuesta del hombre que de frente al misterio divino puede ser el motivo para tener otra vez energías y entusiasmo para construir Europa en este momento. Creo que esto es así. Ahora bien, es verdad, evidentemente, que tener una humanidad europea que sea rica en todas sus dimensiones, espiritual, humana, etcétera, etcétera, esto es indispensable. Creo que más allá de meter la religión a los confines de la Comunidad Europea, debería ser nuestro centro y que nosotros pudiéramos contribuir para respetando la conciencia de todos y la convicción de las creencias de todos. De la religión debería ser un punto de unidad, un punto de energía, un punto de motivación, y como la religión toca a la parte más íntima de la humanidad, debería ser una parte indispensable de nuestra visión del futuro. Muchas gracias. Ahora, sobre esta respuesta de Gallagher, del Monseñor Gallagher, yo tengo algunas conclusiones. Me ha sorprendido mucho de Monseñor Gallagher, de su primera intervención, porque nos ha puesto delante a algo que ya estaba antes del nacimiento de las instituciones democráticas: la persona, la solidaridad, las comunidades que se vuelven comunidades de pueblos, la objetividad de la persona. Hemos recordado muchas veces en nuestro meeting el mensaje de Monseñor Carrón, el presidente de la comunidad de la Fraternidad de Comunidad y Liberación, de la idea de que todo se resuelva sobre la idea del sujeto, de la conciencia del sujeto. No podemos volver a pensar en las democracias europeas si no pensamos en algo que está antes, el sujeto que la construye, el sujeto que coge, recoge y que entiende siempre mejor. Algo democrático que es líder de cualquier manera. La democracia es el peor. Tiene todos los defectos del mundo. Lo cito literalmente. No cito literalmente, pero lo decía Churchill. Pero es siempre mejor que cualquier otro sistema. Nosotros tenemos necesidad de una persona que entienda el valor de la libertad, de la construcción común, más incluso que el valor de la utilidad.
Si no está la persona, no está Europa. Porque el paso al la segunda intervención de Letta, del rico Letta, que es de qué es lo que tiene que ver Europa con el resto de los grandes países, China, Estados Unidos, un concepto de persona no individualista, un concepto que manca, que falta, y es un concepto que falta al mundo norteamericano, una persona reducida al individuo. Esto está solo en Europa. En este Europa, en este modo como tradición. Y vosotros tenéis que entender que si hace menos en nosotros, se afirmará un mundo que llevará a las potencias, a los cambios tecnológicos, pero incluso la posibilidad de la vida, de la satisfacción, del gusto, del vivir juntos, disminuye. ¿Entendéis la responsabilidad grande que tiene? Porque podrían construir teléfonos, podrán construir y gestionar cosas de todo este tipo. Pero la cosa más importante de la partición que decía al final Enrico es esta especificación única y irrepetible que decía Juan Pablo II del Umbro y que repetía Papa Francisco en las palabras de Monseñor Gallagher. Cada uno tiene derecho a la vida, a una vida positiva. Cada uno vale, no solo lo que hace el dinero o el que entre en la gran armonía, las grandes compañías, sino que es algo, un objetivo que si no afronta Europa, no lo mirará ninguno, porque siempre lo tenemos cada vez más cercano, este mundo, a otras concepciones, cada uno que no tiene que ver con aquello que nosotros tenemos en el corazón. Y por esto llegamos a la intervención de que solo cuando nos ponemos juntos podemos afrontar los problemas. Quien te dice que no tiene nada que ver, que es todo mecánico, como nos te decía nuestro invitado Milanesi, que tú no tienes la libertad, entonces tarde o temprano te cambiarán por un robot. Y por lo tanto es todo pesimismo. O bien, la otra opción es que tú no cuentas, que la persona no cuenta nada y que solo cuentan los estados. Y sin embargo, lo que nos ha dicho el ministro Moavero Milanesi es que hay problemas que hacen falta, que necesitan la libertad, de la razón, de ponerse juntos, de la religiosidad. Y que es una oportunidad. Nosotros hoy queremos decir que no somos pesimistas, pero no somos tampoco optimistas. Queremos dar nuestra contribución en 2019 a hacer algo positivo. Porque como recordaba el señor Gallagher, pensar en el valor de Gasperi, cómo habría sido el valor de Europa sin Schuman, sin De Gasperi, sin todas estas personas que han superado problemas de países que se odiaban al final del 45. Hemos visto como De Gasperi, a la conferencia de paz de Versalles, que dice: delante está sola mi dignidad, mi pregunta. Entonces una persona, y recuerdo cuando tuvimos aquí al chico de Chiaramente, que estaba delante de los tanques en Tiananmen, ante uno que está ante los tanques, estuvimos hablando de tantas formas e intentos que se han perdido en la historia, aparentemente, ¿no? Como la Rosa Blanca, pero que han construido. Nosotros estamos aquí para decir que queremos afrontar como personas y también como un país que no dicen ni bello ni feo, sino que queremos hacer este cambio en el mundo. Y nosotros estamos convencidos de que estas razones de la libertad de construir países democráticos después de la guerra, que en pocos años estuvieron juntos, ¿por qué no van a poder hacer lo mismo ahora? O en el momento mejor de Europa, cuando se encontraron sobre el cementerio de guerra los confines entre Francia y Alemania, diciendo nunca más, eran sobre todo dos personas dotadas de razones, dotadas de libertad, con el mismo deseo de ideal, de fe, que querían este cambio. Por lo tanto, está en nuestras manos
no venir a menos, no disminuirlo y no pensar que es fácil, sino que es todo muy complicado, pero es ciertamente posible. Gracias. Recuerdo la campaña de fundraising para ayudar al meeting, porque si como es una realidad popular, desde hace unos años hemos pensado que una realidad popular sobre todo se rige sobre el hecho de que ¿quién va la financia? Por favor, valor.